Dios te bendiga. Te saluda el pastor Caleb Pineda en nuestra primera edición de la Hora de la Decisión. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor acerca de su regreso, el Señor les responde que el día y la hora nadie lo sabe. Si creías que esta es una respuesta corta, ambigua, piénsatelo dos veces, porque esta respuesta encierra un aspecto importante de los días actuales. Quiero decir que el siguiente análisis se aplica tanto para el arrebatamiento de la iglesia como para la segunda venida de Cristo. Pero como iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Estaremos tocando estos dos temas en otro video. Vamos a reaccionar a esta respuesta del Señor Jesús. Y para esto debemos de considerar por lo menos dos factores importantes. El primero es que este evento será un evento simultáneo a nivel mundial, es decir, al mismo tiempo, pero en diferentes días, horas y fechas. ¿Cómo es esto posible? Esto se debe a la zona horaria. En 1840, el ingeniero Fleming propuso la creación de una zona horaria estandarizada de 24 horas para distinguir los días, los meses, etc., de una manera más productiva. Y debido a esto, en algunos países son 3 días diferentes a 3 horas diferentes a la vez. Por ejemplo, cuando en las Islas Baker son las 11 de la noche del martes, en Londres son las 11 de la mañana del miércoles, pero en Hawái es la 1 de la madrugada del jueves. Son 3 días, 3 horas diferentes ocurriendo al mismo tiempo. Y el Señor vendrá en todo el mundo al mismo tiempo, en los 3 lugares al mismo tiempo. ¿Cuánta razón tenía nuestro Señor cuando nos dijo en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Él vendrá tanto por los cristianos que están en Londres a las 11 de la mañana del miércoles, como por aquellos que están en Hawái a la 1 de la madrugada del jueves, y vendrá al mismo tiempo por todos. La explicación del Señor es coherente. El día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que entender que el Señor, si bien sabía, pero sabemos que hay una revelación progresiva de Dios, los discípulos no sabían ni siquiera que la tierra era redonda. No sabían que cuando en América es de día, en Europa es de noche y viceversa. Ni siquiera tenían un reloj como los nuestros. Los discípulos no hubieran entendido la explicación que el Señor les hubiese dado. De hecho, en muchas ocasiones el Señor les explicaba cosas y ellos quedaban en la luna. Y el Señor les decía, si no pueden entender las cosas de acá de la tierra, ¿cómo quieren que les explique las cosas de los cielos? El Señor sabía de la existencia de la zona horaria que habría en estos tiempos. Si el Señor les hubiera explicado literalmente como ellos querían, ellos se hubieran quedado cabildeando qué es miércoles, qué es martes, qué es Londres, cómo se come Hawái, porque nada de esto existía. De hecho, ellos no vivían en el calendario grecorromano. Los hubiera confundido. Y recordemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de claridad. Consciente de esto, el Señor Jesucristo les da una explicación que ellos puedan entender. Mateo capítulo 17, versículo 34 dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 36. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. En este cuadro el Señor plantea 2 situaciones. 2 personas que están dormidas en una cama y 2 personas que están trabajando en la agricultura en el campo de día. De esta manera el Señor les explica que en unas partes iba a ser de día y en otras partes iba a ser de noche, sin confundir a los discípulos. Pero ahora nosotros lo podemos entender porque sabemos mucho más de lo que ellos sabían acerca del mundo. El segundo aspecto a considerar es que no todos vivimos en el mismo año, porque el mundo vive en diferentes años. En este sentido, el problema de la explicación acerca del día y la hora hubiera sido todavía más complejo. No todos vivimos en el 2022.
Por ejemplo, Tailandia tiene el calendario budista. Allá corre el año 2563. En Etiopía están en el 2014 porque llevan 8 años atrasados. En Israel viven en el año 5781 a 5782 porque usan el calendario hebreo y grecorromano paralelos. Pakistán usa el calendario árabe. Por allá se cuenta el año 1443. En Irak e Irak están en el año 1399 y usan el calendario Hijjar solar. En el calendario chino corren los años 4718 a 4719. Esto sin contar que muchos grupos étnicos, como los grupos del Tíbet, tienen sus propios calendarios. ¿Te imaginas cómo hubiera sido la explicación del Señor? De cierto os digo que mi venida será a las 11 de la noche del martes en las Islas Baker, pero en el año 2563 de Tailandia, pero en el 2014 de Etiopía, pero a las 11 de la mañana en Londres, pero en el 4718 del calendario chino, pero en el 1399 del calendario Hijjar solar, pero en el mes de Nisan en Israel, pero en marzo del greco romano, pero en el año 1443 de Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta razón el Señor tuvo de decirles: el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos? ¿Será que el Señor Jesús no sabía el día y la hora? Sí, pero Él les estaba contestando en su ministerio terrenal. Recordemos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero una explicación ampliada de esto la encontramos en el libro de Hechos, cuando los discípulos le vuelven a preguntar al Señor acerca de la restauración de Israel que conllevaría a su venida. Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, esa es información clasificada a la cual ustedes no pueden tener acceso todavía, porque eso está en la autoridad solamente del Padre. El día y la hora está solamente en la autoridad del Padre. Por eso no se nos fue revelado a nosotros. Si una persona actualmente dice que el Señor va a venir en marzo de este año o en enero del 2023, desde ahí ya se está equivocando, porque no en todos los países es 2022, no en todos los países es enero, no en todos los países será a la 1 de la tarde, será a las 11 de la mañana, etcétera, etcétera. Toda predicción que los hombres han dado acerca del regreso del Señor hasta el día de hoy han fracasado. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él dijo que solo el Padre lo sabe y solo en su autoridad está el día y la hora. Y por las razones que explicamos anteriormente, un planteamiento así está equivocado desde el primer momento que una persona se atreve a plantear o a poner un día o una hora exacta. Porque no todos vivimos a la misma hora, no todos vivimos en el mismo año, no todos vivimos en el mismo mes, no todos vivimos en el mismo día. Pero de algo sí yo estoy seguro: el Señor vendrá por todos los que hemos creído en Él, y todos oiremos la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Espera en Él. Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mantente fiel al Señor. Y si tú todavía no conoces de Cristo, esta es la oportunidad. Entrégale a Jesucristo tu corazón para que cuando la trompeta suene puedas volar con la multitud de redimidos gozoso al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste
al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo